Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos en un nuevo video. Estaremos con 10 personajes trágicos de Dragon Ball. Y es que me gusta la saga de Dragon Ball. Y un ejemplo de eso es que yo he llegado a ver el anime de Dragon Ball Z, también anime de Dragon Ball Super, ver el de digo, el de Heroes, también el de GT, que ese es el que más me acuerdo del GT, ya que o al menos en la mayoría, ya que estaba la saga de Baby, la saga de Super 17, la saga de los dragones malignos. No, y es que yo pensaba que el GT era el final, pero resulta que no es canon. No, y también sé que el Super es la verdadera continuación, algo que creía que era un insulto al final de GT, pero resulta que ese no era canon. Luego está el Dragon Ball Daima, que es el que menos me gustó porque repetía la fórmula de GT, pero a mayor escala. Pero bueno, dejo de hablar, así que comenzamos. Dragon Ball es una obra llena de finales felices tras vencer Muchos luego de felices. arduas batallas. Bueno, diría que el final de Cell es un poco trágico, ya que matan a Goku, o mejor dicho, o eso es en el anime, o eso es en el manga, ya que en el anime es un final más esperanzador, ya que en el final de la saga de Cell, Trunks mata a los 17, 18 y Cell, y nos muestran un final que no se sabe si fue feliz, ya que es más esperanzador. Thor también diría que el final de Freezer no fue tampoco feliz, ya que nos dejamos desconcertados de qué pasó con Goku. U, es- u- u- de ahí en Super, sí, sí. También la de Granola, ya que es un final desconcertante, ya que ya no sabemos qué va a pasar después. Ya que si bien vemos a los personajes sufrir y perder varias veces, al Mu- final suelen salir sí, suele victoriosos ser ante las así. amenazas y problemas que enfrentan. Sin embargo, eso no elimina los ¿Mm? conflictos o traumas acumulados que varios de los guerreros Z o sus aliados han tenido que soportar, con algunos teniendo vidas y finales tan miserables que sin duda superan a cualquier drama de telenovela. Yo no diría que eso, diría que superan dirían a la mayoría de los personajes comunes. Oh, pobrecito. Pobrecito, Déjame déjame tocar una cantarte. canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Y No. es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los personajes Pues, más más trágicos trágicos en en todo Dragon Dragon Ball, Ball. los cuales son la prueba viviente de resiliencia y voluntad al aguantar decenas de suplicios en toda su historia. Y para esta lista me basé Al entre 5 soportar variables para millones de ordenar los miserias puestos, que siendo suceden. estos el tiempo y duración de todos sus martirios, la intensidad y grado de dolor de sus vivencias, y qué tan benevolente o desdichada fue su conclusión a todo su drama. Y bueno, sin nada más que agregar, vaya por su snack Comencemos. favorito, pónganse cómodos y empecemos con el contenido. También era la saga de Black, ya que se nos deja en claro que en esa saga no sabemos qué iba a pasar con el propio Trunks en la saga de después de lo de Lo Black. recuerdo. ¿Qué? El Gohan principal. Pues no me acuerdo cuánto sufrió. Y en el último puesto de Guerreros Dolidos tenemos a Gohan principal, Pues quien sí, pese a tener ¿cuánto una dolió? vida bastante plena en su adultez, antes Pues de eso sí. tuvo que pasar por una turbulenta infancia llena de traumas y peripecias. Oh, es cierto. Lo de Raditz, o mejor dicho, la muerte de su padre, luego un entrenamiento muy estricto por parte de Piccolo, las muertes de sus compañeros, el tener que ver incontables horrores. Empezando a sus escasos 4 años donde ¿Cuatro? vivió su traumático secuestro a manos de su tío Raditz, tras lo cual fue raptado por el señor Piccolo para entrenarlo por un año, en lo que Por su un padre año. revivía. Época en la que Gohan pasó por varias desventuras que forjaron su carácter de a poco, pasando de ser un completo llorón a un niño valeroso que ayudó a defender la Tierra en contra de los Saiyajin. Un niño, bueno, sí, Gohan era un cobarde, pero en la saga Saiyajin se volvió como un héroe. Pero lejos Alguien, de tener un descanso eso, Ouch. los siguientes años de Gohan se volvieron cada vez más duros que el anterior, teniendo que vivir la odisea contra Freezer en Namek, Que para fue luego más lidiar peor. con el conflicto androide y la enfermedad temporal de su padre,
para después irse a entrenar con él a la habitación del tiempo para así ser de mayor utilidad, donde se presionó hasta el límite tanto físico como mental, logrando así el Super Saiyajin 1, así como su versión Full Power, siendo una pieza clave en los juegos de Cell, donde despertó su fase 2 a base de un arranque de furia. Aquí digamos que murió un compañero, pero digamos que en la saga de Cell cometió el peor error, que siendo sincero, no me esperaba eso de Gohan. El cual para bien y para mal cegó su juicio y misión, dándole chance a Cell para así arriesgar la Tierra, con Goku teniendo que sacrificar su vida para así cubrir a Gohan y su horror nacido de su ego, tras lo cual este se lamentó profundamente al no haber acabado con Cell de manera rápida. Eso fue lo trágico si bien al de final Gohan. Venció al bioandroide, lo hizo a costa de su padre, quien había partido hacia el más allá, teniendo por su que propia cargar culpa. con cierta culpa de eso, además de su sentida ausencia por 7 largos años. Y si bien este revivió luego del conflicto Buu, para entonces Gohan ya era todo un hombre hecho y derecho, casándose con Videl y formando su propia familia. Bueno, sí que fue. Me gustó el final de Gohan, pese a que quería ver más de él. O sea, quería que continuase. O sea, que se vuelva, que entrenase como su padre, pero no. En donde encontró la alegría y estabilidad que siempre deseó. Pues sí, por lo que al si fin bien lo este tuvo encontró. una infancia complicada y difícil de recordar, Muy lo compensó horrible. teniendo una adultez muy disfrutable, llena de dicha por montones. Ay, qué lindo. Por favor, Vegeta. elimina a Freezer. O sea, ¿cómo que Vegeta Por es favor. trágico? Y en el noveno lugar de personajes sufridos, tenemos a Vegeta, príncipe ¿En de los serio? Saiyajin, quien pese a tener un linaje prolijo lleno de orgullo y soberbia, esto solo enmascaró el gran dolor que este aguantó por varias décadas de su vida, empezando con el genocidio de su raza, incluyendo a su padre, a manos de Freezer, el emperador del mal. Bueno, eso es cierto. Prácticamente sí le dolió la muerte de su pueblo. A quien tuvo que servirle por años de muy mala gana debido a su poder y autoridad, siendo Eso minimizado también. como un simio subyugado durante todos sus años bajo el mando del tirano, hasta finalmente decidir traicionarlo durante los eventos de la saga de Namek, donde pese a sus planes y deseo de inmortalidad, Bueno, Vegeta acabó humillado ante Freezer de la forma más cruda posible, pues haciéndolo sí, llorar eso es de suma cierto. impotencia al sentirse incapaz de defender su orgullo, teniendo que confiarle a Goku la derrota del tirano en medio de lágrimas llenas de agonía. Y si bien tras eso fue revivido y convertido en aliado, aún le tocarían varias palizas más hasta finalmente madurar como personaje. Aquí sí estoy de acuerdo. Debía ser humillado en más de una ocasión para dejar de ser un tonto. O sea, un reverendo idiota era este Vegeta, ya que recordemos lo que hizo en la saga de Cell, siendo que por su culpa fue que trajo al Cell perfecto, también lo de Majin Buu. Dando su vida ante Majin Buu para proteger la Tierra, así como distraer fin a Kid maduró. Buu a una costa de su mera existencia, para luego finalmente aceptar su vida terrestre en compañía de su familia y amigos. Y si bien ahora Vegeta es un guerrero pleno y hasta feliz, aún guarda mucho dolor interno imposible de sanar, tal y como su rencor ante Freezer por la pérdida de su especie, así como el pasado bélico de los Saiyajin que ocasionó daño irreparable a escala universal. Pues por sí. lo que si bien el peso mental de Vegeta es digno de mencionar, ahora tiene un futuro más que brillante por el cual vivir y prosperar. Ay. Siempre me encontraba solo. Kami-sama. Estuve esperando. 20 años. No, no es cierto. No. Creo que fueron 30 años. Y en la octava posición de seres lamentables encontramos a Kami-sama. No recordaba que fuera así su trágica vida. A la Tierra, para así salvarlo del cataclismo que arrasó con todo Namek hace varios siglos. Y si bien la intención de su padre fue noble, el namekiano anónimo pasó por una gran soledad como precio, pasando décadas en el mismo sitio con la esperanza que su padre volvería por él algún día, viviendo más de 30 años en la región de Yunsulit, a pesar del frío y la gran hambruna de aquel lugar, al grado que el propio Kami-sama la recuerda con amargura al ser una época bastante dura y tensa en su vida, siendo una... No me acordaba de la historia de
Kamisama, ya que ahora que me lo recuerda, de desolación y gran era triste. Que terminó en decepción al no hallar consuelo alguno, lo que al final lo llevó a vagar por el mundo hasta toparse con el Kamisama anterior en su palacio. ¿Quién tras lo cual era el Kamisama Kamisama pasó por anterior? un doloroso proceso en el que se separó de su maldad a la fuerza, ocupando el cargo de siguiente dios a cambio de dejar un demonio suelto en la tierra por décadas, causando no solo Qué dolor horrible al mundo, lo que hizo, sino con el propio Kami sufriendo al no poder detenerlo al estar ligado a su esencia. Y aunque por suerte pues sí, eso es cierto. Prácticamente Kamisama estaba condenado a tener que vivir con él porque era parte de él. Kaito y Goku lo detuvieron, la pues vida de Kamisama siguió llena de vacíos hasta que finalmente decidió asimilarse con Piccolo Jr., dándole la fuerza necesaria para defender la Tierra a cambio de desaparecer para siempre, dejando la vida de Kami como una llena de carencias y de dolor y sacrificio a nivel personal. Y si bien su esencia fue de manera constante, Piccolo, el Kami original nunca olvidará la zozobra y hambruna que su ser pasado tuvo que soportar. A ver, aquí me preguntaba una cosa siempre, y es, ¿cuándo desarrolló esa maldad que tenía Kamisama? Hazme un favor, córtame junto con el ¿Tapión? cuerpo de Hildegard. ¿Qué? Tu deber es proteger la tierra. No puedo hacer O sea, eso. Tapión era trágico. ¿Tú quieres ser un valiente o no? Y en el séptimo lugar de personajes desdichados, tenemos a Tapión, el valiente legendario, un guerrero de Konats que ofreció su vida misma para así sellar la mitad de Hildegard en una caja musical, mientras que su hermano Minosha sellaría la otra parte para luego ambos ser enviados a distintos tramos del cosmos, pasando milenios encerrado por el bien de todos, pues, a costa del dolor y soledad. Pues ahora que me lo dices, realmente sí era trágico, porque yo nunca lo consideré trágico, porque... Bueno, ¿desde hace cuántos años no veo esta película? Que eligió aguantar, pero su sacrificio acabó siendo mancillado por Koi, quien encontró las dos cajas para sus fines, liberando a Tapión contra su voluntad y obligándolo a temer por la destrucción que podía causar, teniendo que privarse de dormir o siquiera descansar con tal de controlar a su mitad de Hildegard. Y a pesar de sus esfuerzos y los de sus aliados, la bestia se completó de nuevo y empezó a causar destrozos. Por lo que como último acto altruista, Tapión selló a la bestia entera por unos segundos, pero y le rogó a Trunks que acabara con él para así frenar al monstruo para siempre. Bueno, el final que tuvo fue bastante satisfactorio porque al final del día logró conseguir sus objetivos, acabar con Hildegard y de esta manera salvar a todos. Por suerte al final no ocurrió eso y Hildegard terminó siendo vencido y Tapión liberado de su carga, con Bulma dándole una máquina del tiempo para que vuelva a su mundo natal de manera próspera e idílica. Y si bien parece un final bastante feliz, los siglos que pasó Tapión encerrado, sumado a la pérdida de su hermano Minosha, serán cargas de las que nunca se podrá liberar. Que nunca podrá sanar. ¡Tu querido padre acaba de ser asesinado! Ok, esta escena de Freezer confesándole a lo que le hizo a su padre nunca me gustó porque, siendo sincero, que lo pusieron muy cómico. Demasiado cómico lo pusieron. Y en el puesto 6 de caracteres trágicos está el tan querido Broly de Super, pues, que pese a tener un buen corazón y noble espíritu, tuvo un que inicio vivir de lo más terrible, aun para los estándares Saiyajin. Bueno, aquí sí es cierto. Tuvo que lidiar con la basura de su padre, tuvo que vivir en un mundo en la cual prácticamente todo ese lugar era hostil, y es que llevaba una vida demasiado dura. Siendo desterrado desde niño por el rey Vegeta, al verlo como una amenaza por su inmesurable potencial general, quedando atrapado en Pampa junto a su padre por 40 años, lo que si bien lo salvó de la extinción, lo hizo a costa de hacerlo sufrir en un mundo inhóspito de forma indefinida, pasando penurias por más de 4 décadas, en donde sobrevivir era una apuesta día tras día, viviendo en un mundo desértico lleno de bestias, donde la poca comida que había era realmente asquerosa, y con Broly teniendo como único amigo al monstruo Ba, quien por desgracia se terminó alejando de él por culpa de Paragus, quien lo atacó a sangre fría frente al mismo Broly con tal de volverlo una máquina insensible, poniéndole incluso un collar de choques para así controlarlo y mantener a raya su enorme poder, haciendo la infancia de Broly una tormenta llena de abusos, donde el poder y letalidad eran su única garantía. Bueno, si bien la historia de Broly es buena, sigo prefiriendo a la versión original, ya que, no sé, siento que
siento que prefiero a la versión original que a esta versión trágica, pese a que me gustan los personajes trágicos. Y si todo eso no bastara, Broly ganó un trauma más a la lista luego de perder a su padre, quien pese a ser bastante cruel con él, su pérdida lo hizo enfurecer a tal grado de activar su Super Saiyajin, dejando a Broly como un loco frenético que atacaba todo sin importarle nada. Aunque por suerte luego de su lucha en la Tierra consiguió... Aquí se logró obtener algo, por decirlo así, una familia, ya que si bien nunca superará la muerte de su padre, al final del día logró obtener una nueva estabilidad a través de Limo y Chilai, quienes se volvieron su familia a partir de entonces, además de Goku y compañía que también le abrieron las puertas, con Broly después haciéndose un aliado fiable de los guerreros Z, viviendo y entrenando en paz en el lejano mundo de Bills. Por lo que al si bien final del día lo logró, optimista, los suplicios que Broly tuvo que sufrir en buena parte de su vida son cargas que siempre lo acompañarán. Qué linda historia. Su maestro perdió la vida durante Jiren. Ah, es cierto. La historia de Jiren comenzó desde muy pequeño con la pérdida de sus padres y luego con su maestro y luego decepcionarse con sus compañeros. Y en la mitad del apartado tenemos el caso de Jiren, el Gris, un guerrero que acumuló gran poder a base de su doloroso pasado, lleno de pérdidas. Es empezando increíble. con la muerte de sus padres. O sea, el origen de Jiren, el cómo evoluciona a que él sea el antagonista final de la versión del anime de Super, fue de hecho bastante increíble. Es más, creo que la versión del anime es mucho mejor que la del manga. A manos de un demonio anónimo que acabó con ellos frente a sus ojos. Pero ¿quién era ese demonio? Ese trauma sería adoptado por Gitchen, que se volvería su maestro, así como el de otros guerreros. Y luego de un tiempo, con Jiren siendo algo mayor, se enfrentó al demonio una vez más junto a sus nuevos aliados. Aunque por desgracia el enemigo era demasiado fuerte y terminó masacrando a casi todos sus camaradas, incluido a su maestro, quien dio su vida para proteger a Jiren hasta el final, dejándole así una herida por partida doble al haber perdido tanto a sus padres, así como a su amado mentor, en solo unos años. Y con Jiren quedándose totalmente solo, ya que sus pocos aliados le terminaron dando la espalda sin más, aprendiendo con dolor. O sea, de verdad sus aliados le dieron la espalda. Yo recordaba que ellos ya no querían pelear, o sea, no querían volver a lidiar con ese monstruo, con el tipo que acabó con tanto su mentor como sus camaradas. Pero no recordaba que le habían dado la espalda. Porque la fuerza absoluta lo era todo y la única verdad y justicia que había, desechando el compañerismo o lazos emocionales para así centrarse en su camino al poder a toda costa, logrando convertirse en el más fuerte de su universo a cambio de eliminar cualquier emoción mundana, participando en el torneo del poder, pero solo por su deseo propio de intentar revivir a su maestro si ganaba. Ok, creo que sí. Sí, la parte de que Jiren, un Jiren más egoísta que en el manga es mejor, ya que siento que este Jiren le dan más profundidad. Es que me gusta. Ay, ¿cómo lo digo? Hicieron el anime al mismo tiempo que el manga, lo que llevó a incoherencias, pero siento que el anime en cuanto a historia es mejor que el manga. Lo que, como sabemos, no ocurrió, aunque a cambio pudo abrirse ante Goku así como sus compañeros, aceptando de a poco crear lazos genuinos, dejando de ser completamente estoico, pero sin llegar a sanar del todo sus viejas heridas, más aún al saber que no volverá a ver a su querido maestro, a pesar del inmenso poder que logró cultivar. Y en la cuarta posición de dramas personificados encontramos a Granola. Aquí estoy 100% de acuerdo, ya que en su saga nos demuestra que él se redujo a lo más bajo solo para conseguir su venganza. Cuyo caso es similar al de Jiren, pero 20 veces peor, ya que aparte de perder a toda su raza, incluyendo a sus padres, no logró cosechar poder propio por su cuenta, para así cobrar justicia. No pudo cosechar poder propio. Años de su vida lleno de rencor y amargura al no ser lo suficientemente fuerte para hacer su venganza, teniendo como meta eliminar al desgraciado de Freezer, así como los Saiyajin restantes que hubieran, por lo que llegó al extremo de robar las esferas de cereal para así desear ser el más fuerte a toda costa. O sea, la historia de Granola sí que es increíble, pero lo que no me gusta es que haya tenido que tomar atajos, y es que
es que siento que el dragón le dio todo poder, pero también se me hace justo que haya perdido esperanza de vida, mostrándonos que ese dragón no da nada gratis, sino que tienes que dar algo a cambio. Sacrificando su vida y potencial latente con tal de destruir a los miserables que devastaron su vida. Teniendo especial odio ante Vegeta, a quien culpó del genocidio a su pueblo, tomándoselo personal durante su breve lucha en Serial. Y no sería hasta capítulos después que descubriría la verdad de su pasado, con él siendo salvado por Bardock y con Elec habiendo acabado con su madre a sangre fría, teniendo así un choque de ideales que lo terminaron volviendo un aliado en el tramo final de... Bueno, esto sí que fue complicado. La esposa la madre de Granola fue salvada por un Saiyajin al mismo, pero también tiene el hecho de que fueron los Saiyajin quienes acabaron con su raza, lo cual es complicado. Y si bien luego de ese conflicto hizo las paces con los protas, además de ya no estar obsesionado con Freezer, aún mantiene el trauma de perder a su especie, así como la vida que se le arrebató a la fuerza, quedándole solo 3 años luego de haber dado el resto para así intentar su venganza. Y si bien no parece tener remordimientos por eso, su vendetta personal sí que le cobró una alta factura, que hasta que se diga lo contrario, lo llevarán a un destino lamentable y muy apresurado. Bueno, no sabemos qué pasó después con Granola, ya que hicieron un time skip de ¿cuánto? Unos 2 o 3 años. Y en ese tiempo no se nos ha dicho qué pasó con Granola. No sabemos si encontraron la forma de alargarle la vida o que haya dejado una herencia en algún planeta. No sabemos nada de él. Toma, hijo, ahora corre. La Bulma del futuro. Yo hubiese puesto al Trunks del futuro. Siento que ese es más trágico. Y en la medalla de bronce de vidas terribles está la sufrida por Bulma del futuro, una mujer valiente y aguerrida que nunca se dio por vencida ante el nefasto mundo que le tocó vivir, siendo en esencia un planeta mayormente desolado por los infelices androides 17 y 18, quienes aparte de vencer a la mayoría de Guerrero Z, siento que la introducción del especial es mucho mejor que la del anime, donde todos se están cayendo sin parar, que no pueden hacer nada para detener esta grave amenaza. Casi sin esperanza por varias décadas. Y aún con todo eso, Bulma del futuro hizo lo imposible para criar a su hijo Trunks y apoyarlo hasta el final. Aquí sí que el Trunks del futuro es uno de mis personajes favoritos, y es que claro, ¿cómo no te vas a encariñar con este personajazo? Además de también ayudar a Gohan del futuro como su propio hijo siempre que podía, siendo una mujer de oro en todos los sentidos, que siempre tenía una sonrisa a pesar de las desgracias de su era. Y si eso no fuera suficiente drama, ella trabajó por varios años sin descanso en un proyecto como último recurso, en la forma de una máquina del tiempo con la que Trunks ayudó a la línea temporal principal. Y de paso terminó siendo clave para salvar su propio mundo de una manera súper indirecta, dejando así a Bulma como la salvadora encubierta que trabajó día y noche. Pues sí, eso también es cierto. Bulma salvó al mundo, pero lamentablemente no duró mucho, ya que su final es rompedor, ya que Bulma termina muriendo a manos de Black. Bien mayor sin esperar aplausos por eso. ¿Y cómo es que le paga la vida? Pues acabando con ella solo unos años después, en concreto en la saga de Black, donde aquel enemigo la elimina cruelmente frente a su hijo, en un momento lleno de dolor, al ser un último adiós tan fugaz, siendo un final más que injusto y desgarrador para la mujer que lo dio todo por su mundo en línea temporal. Para salvar a su mundo lo hizo todo. Y dejándole como vistazo final a su hijo sufriendo por ella. Y aunque entre medio tuvo un par de años de sincera felicidad, eso no compensa su conclusión tan hiriente, tanto para la audiencia, así como a nivel de trama. O sea, qué trágico lo que le hicieron a Bulma. Aquí pusieron al mejor personaje y un puesto bien merecido para el Trunks del futuro. Y en la medalla de plata de Dolientes Perpetuos tenemos como no a Trunks del futuro, quien es la viva imagen de resiliencia y perseverancia en un mundo que le dio la espalda, o mejor dicho, antes de recordar, persistencia. Siendo un guerrero nacido en un páramo post-apocalíptico que no conoció la alegría genuina mientras crecía, y en cambio fue tirado en un escenario sombrío donde el sufrimiento y dolor eran la norma en cada esquina, aprendiendo desde... Bueno, aquí es la historia del héroe que
o sea, es el héroe fracasado, pues al inicio, tío, él está bastante bajo, pero a medida que avanzaba la historia, él iba creciendo en cuanto a Joven que debía poder. ganar fuerza para así limpiar su mundo del mal de los androides, sufriendo en silencio desde niño al sentirse impotente, al no poder hacer mucho al respecto, por lo que Viendo fue cómo entrenado por mueren Gohan gente. desde joven para que así este supere sus límites algún día, cosa que de hecho sí que ocurrió, pero a costa de ver a su maestro tirado sin vida en un charco, al propio despertando Gohan. su Super Saiyajin por la fuerza, a causa de tremendo dolor y rabia de haber perdido a su guía, siendo ese el catalizador la que le muerte dio a de Trunks el Gohan. coraje necesario para seguir adelante pese a la adversidad. Y a pesar Siempre de sus grandes fue esfuerzos fuerte. y mejoras, no fue rival para los androides por un buen tiempo. Y no fue sino hasta que regresó de la otra época que obtuvo Donde la al fuerza fin lo suficiente logró. para vencerlos de manera Al absoluta. fin los Así acabó. como también a Cell, quien estaba escondido para así traer finalmente paz a su realidad. Al menos Algo unos que, por años. desgracia no duró demasiado, ya que luego de unos años Goku Black devastó el mundo una vez más, quien de paso le arrebató su madre frente a sus narices en un momento de absoluto drama y tragedia, con Trunks teniendo solo a Mai y a los terrestres restantes como último legado de su época, la cual para colmo terminó siendo borrada. Ok, aquí nunca me gustó todo lo que hicieron con la línea temporal de Trunks y la conclusión que le dieron al Trunks del futuro, ya que se nos dice que Trunks del futuro tuvo que irse a una línea en donde habían 2 Trunks y 2 Mai, una conclusión que nunca me gustó. Por Zenosama como último recurso ante Samas, dejando así a Algo Trunks trágico. y Mai como los únicos seres restantes, quedando huérfanos de su universo de origen. Y si mientras eso se mudaron a una nueva realidad, el ardor de perder a su familia, amigos y todo lo que conocían es Todo un hecho de que manera marcará sus constante. almas por la eternidad. En especial a Trunks, que seguro tendrá hasta pesadillas, producto de sus enormes traumas pasados, que siempre lo acompañarán. Es increíble lo que tuvo que decir. Mención la Mix del futuro. Gohan, cáete, koi. Y como mención lamentable del ¿Sí? top, encontramos a la Milk del futuro alternativo. Bueno, aquí la Milk del futuro prácticamente se quedó sola porque Goku murió. Su hijo se fue de casa para proteger al mundo, que para colmo terminó Quien, a diferencia muriendo. de su versión principal, es una mujer afligida y melancólica en cada célula de su ser, ¿Qué? teniendo no solo que ver a su esposo partir joven, sino también a su hijo que la abandonó para así enfocarse en salvar a la humanidad, dejándola sola como un cascarón vacío y marchito que vivía aferrada a un pasado que nunca regresará. A Y un aunque como pasado tal no pasó trágico. por varios traumas y luchas constantes, sí se la pasó sufriendo de forma silente la pérdida de sus pocos seres queridos, demacrándose cada día más por el desgraciado mundo en el que le tocó vivir por la fuerza. Demacrado. Qué trágico. El Gohan del futuro. Bueno, aquí estamos ante al personaje que peor la pasó. Y es que como comenzó este video, es como terminará el Gohan del principal contra el Gohan del futuro. Ya es que este Gohan sufrió hasta el último céntimo de su vida. ¡Gohan! Y en la medalla de oro de tragedias encarnadas, tenemos como no a Gohan del futuro, quien es con amplio asomo el personaje más desdichado que hay en toda su obra, siendo la definición literal de sufrimiento al haber tenido una vida llena de lucha y sacrificio de inicio a fin, empezando Todo desde el lo que trauma de pasó. perder a su padre de niño por una rara e incurable enfermedad, tras lo cual su mundo caería en caos a manos de 17 y 18, quienes devastarían la Tierra durante años, causando destrozos a diestra y siniestra. Tiempo que en el que llevó a Gohan, que con el Gohan- dolor de su alma, se limitó a esconderse y entrenar duro para así poder hacerles frente algún día, cosa que lograría. Bueno, aquí siempre me pregunté cómo es que cómo este Gohan era tan débil a comparación de los demás, de su versión principal. Y es que si bien este Gohan lleva entrenando más tiempo, a diferencia del Gohan que principal, siempre me he querido saber. Y si bien las respuestas son variadas, nunca me han llegado a convencer del todo, ya que sé que siempre quería saber si realmente era fuerte o no. Y al alcanzar la fase 1, con la que encaró a los androides varias veces en su juventud, siendo él y su protegido Trunks los últimos defensores de la Tierra en su Que desolada quedaban. y amarga época, con Gohan teniendo que sacrificar sus metas y anhelos con tal de lidiar con los androides día tras día,
dejando a un lado incluso a su madre para así enfocarse en su meta de defensor y a su vez servir de mentor y guía hacia el joven Trunks. Bueno, aquí perdiendo hasta un brazo es y un ganando líderes de pésimo batalla mentor. con tal de proteger a su discípulo a toda costa, lo que al final le terminaría costando la vida al noquear a Trunks para ir a luchar con los androides en solitario, Es dando todo de sí trágico. en una batalla perdida, donde a pesar de saber que no resultaría ganador, dio hasta su último aliento en forma noble y ejemplar, cayendo ante ellos como todo un héroe fatídico que pese a formar al gran Salvador Trunks, él mismo tuvo un final triste y sombrío en el que nunca conoció la verdadera paz. Y debido a todo eso, sumado a triste. otros datos implicados, dejó al ¿Qué? querido y áspero Gohan del futuro como el personaje más desgraciado en todo Dragon Ball. Qué buen video, ¿no creen? Y bueno amigos, O sea, fue un buen video el haber recordado la historia. Y es que hasta el día de hoy no han sacado nada nuevo del Dragon Ball, aparte del Daima. Y es que, wow, aparte o sea, van a hacer remakes del Dragon Ball Super. Creo que la saga de la Magic o gran parte de las sagas. Y espero que esos remakes sean muy buenos. No, pero bueno, tampoco espero que hayan combinado, hayan hecho o que pongan cosas del manga, porque nunca me gustó, porque el manga nunca me gustó, sino es hasta la saga de Moro y Granola. No, la siento que ahí sí que mejoraron, al ser una continuación, lograron hacerlo. Pero bueno, nos vemos, hasta la próxima, bye bye.